Bueno, ahora analicemos el método de sustitución por partes, ¿sí? De la misma forma que teníamos en el caso anterior, tener que analizar una integral para resolverla utilizando la sustitución por una variable, ahora esto lo vamos a utilizar para simplificar también una integral que parece muy difícil y vamos a utilizar dos variables esta vez, ¿sí? Por un lado vamos a usar la variable que denominaremos u y una derivada de b, ¿sí? Y a eso lo tenemos que elegir después dentro de una función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá hay una fórmula generalizada en donde me está a mí describiendo cómo tengo que realizar una integral cuando yo utilizo el método de sustitución por partes. Es decir, tengo que lograr que una integral que me están pidiendo, yo expresarla en términos de u por db, ¿sí? Y eso, una vez que logro expresarla de esa manera, la igualo y me va a dar u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que tengo que resolver este tipo de casos? Vamos a hacer los pasos como hicimos con la integral por una variable, ¿sí? De sustitución de una variable. Paso número 1, tengo que elegir de la expresión que tengo en la función, o sea, de las expresiones que haya, tengo que elegir una expresión que reemplazaré por u y otra segunda expresión que reemplazaré por db. Ahora, ¿cómo las elijo? Para analizarlas tengo que pensar en la función que me dan para integrar, pero analizada en dos partes, como si fuesen dos funciones distintas, ¿sí? Y me fijo dentro de esta ayuda a memoria a qué de cada uno de ellos pertenecen las dos funciones. Vamos a acordarnos de la palabrita y la t, ¿sí? ¿Qué significa eso? La i corresponde a una función inversa, la l a una función logarítmica, la a la función algebraica, la t trigonométrica y la e a la función exponencial. ¿Cómo me doy cuenta qué es cada una de ellas? Por ejemplo, si tengo el seno, un coseno, una tangente expresado a la menos 1, elevado a la menos 1, es una función inversa. Si tengo un logaritmo, es una logarítmica. Si tengo una función de con x al cuadrado o 2 por x, por ejemplo, es una algebraica. Si tengo el seno, coseno, tangente sin estar expresado a la menos 1 como la inversa, tengo una trigonométrica, y si tengo una exponencial eran los casos de a la x o e a la x. Bien, una vez que yo tengo elegido esas dos funciones, ahora en un ejemplo vamos a ver cómo lo hacemos, lo que tenemos que ver es calcular en el paso 2 b y du. ¿Por qué tengo que hacer esto? Fíjense que la expresión general me está diciendo que una vez que yo reconocí o cambié una función por u y otra función por db, tengo que hacer lo que está del otro lado del igual, o sea, a la derecha. Y en este caso u ya lo tengo, pero b no lo tengo. Entonces tengo que calcular b. Y de la misma forma, acá al final me aparece du. Entonces tengo que calcular b y du a partir de la u y la db que ya había calculado antes. Entonces, ¿cómo hago eso? Para calcular b tengo que integrar el db que yo elegí anteriormente. Y para calcular du tengo que derivar la u que yo elegí anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo para ver si podemos entenderlo, a ver cómo se hace. Tengo el caso de este ejercicio, ¿no? Ejercicio número 1, tengo que calcular la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x. Lo primero que debo hacer en el paso 1 es elegir quién es u y quién es derivada de b, ¿sí? Y entonces, fíjense, acá voy a los pasos. Y en los pasos me está diciendo, yo tengo esa función, ¿sí? Y tengo que a esa función darle la forma de la función general, o sea, la fórmula general que tenía la integral de sustitución por partes, u por db. Entonces, uno de estos dos valores, o x al cuadrado o el logaritmo de x, tiene que ser u, y todo lo demás tiene que ser derivada de b. Bien, ahora, ¿quién es u? Es la cuestión. Entonces, y ahí me fijo, el que está primero en hilate, ese es el que va a ser u. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, analizo la primera función, x cuadrada. Eso es una función algebraica. Analizo la segunda, logaritmo natural de x. Eso es una función logarítmica.
Bien, entonces voy a ILATE y me fijo, ¿quién está primero, la logaritmia o la algebraica? Entonces cuando mido ILATE, la primera que apareció fue la L de logarítmica. Entonces la función logarítmica es la que voy a reemplazar por U. La que aparece primero es U. Entonces escribo al costadito, a U la voy a reemplazar por logaritmo natural de X. Y entonces todo lo que me quedó sería X cuadrado y el de X va a ser la derivada de B. Y entonces ahí ya tengo U, que sería el primer término que aparece en la fórmula general de la sustitución por partes, y además tengo la derivada de B. Bien, ahora lo que me queda hacer es encontrar B y encontrar la derivada de U. Para eso voy al paso 2. En el paso 2 sabíamos que para encontrar B, lo que tengo que hacer es integrar la derivada de B. Bien, entonces, ¿cuál era la derivada de B? Me fijo en lo que yo puse recién. La derivada de B es x cuadrado diferencial x. Y entonces, ¿qué hago? Lo expreso de esa manera. Fíjense, integral de x cuadrado diferencial x. Eso era db. Integro esto y recuerden que lo que tengo que hacer es al exponente le subo un punto, un valor, y ese mismo número lo bajo dividiendo la x. Entonces me quedó x al cubo dividido 3. Eso sería b. ¿Bien? ¿Y cómo calculaba du? Derivando a la función u que elegí recién. Como u era el logaritmo natural de x, entonces la derivada del logaritmo natural de x será 1 sobre x diferencial x. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, si quieren pueden poner pausa, volver para atrás, rebobinar y preguntar por el grupo. Bien. Una vez que ya tengo estos dos, b y du, sumado a que ya tenía u y db, tengo los 4 valores que me pide la fórmula general para sustituir por partes. Fíjense, u ya lo tengo, db ya lo tengo, son los dos que elegí al principio, con la regla de ILATE. Y ahora tengo u, que es la misma que estaba antes, b corta, que lo averigüé recién cuando hice la integral de db, menos la integral de b corta de nuevo, que es la misma que estaba antes, por la derivada de u, que es lo que averigué acá, 1 sobre x diferencial x. Entonces reemplazo todo eso, lo reemplazo en la función. Entonces me quedaría, donde dice u, pongo logaritmo natural de x. Donde dice derivada de b, pongo x cuadrado diferencial x. Donde dice u, pongo u. Donde dice b corta, pongo x cubo dividido 3 menos la integral de nuevo x cubo dividido 3 por 1 sobre x diferencial x. Bien, y una vez que tengo eso, procedo a calcularlo. ¿Por qué a calcularlo? Porque, a ver, ustedes me dirán, profe, yo acá, después de este igual, ya tengo calculado. O sea, yo ya sé que la integral del logaritmo natural de x por x cuadrado, que es lo que tenía al principio de todo, por donde arranca el ejercicio, es igual a todo esto que está acá. Pero en esa igualdad, en ese resultado, me apareció una nueva integral, que es mucho más fácil que la integral que estaba antes. ¿Bien? Ahora, lo que me queda hacer entonces es calcular esa integral. Y fíjense qué fue lo que hice. Yo tengo la igualdad de toda la integral inicial. Y entonces sé que logaritmo natural de x por x al cubo dividido 3 menos la integral de esto que estaba acá arriba, que lo unifiqué. ¿Sí? Hice la operación. Me quedó x cubo por 1, x cubo. 3 por x, 3 a la x. Y en el paso siguiente lo que hice fue simplificar las x. Esta x de abajo que estaba elevado a la 1 y esta x que estaba elevada a la 3, pude restarlas y me quedó x a la 2. ¿Sí? Entonces dentro de la integral me está quedando x a la 2, x al cuadrado dividido 3 diferencial x. Y a eso le tengo que hacer la integral. Cuando hago la integral de esto, recuerden, al 2 le sumo un punto, me queda un 3 y ese 3 lo tengo que bajar. Y va a quedar, como está acá, multiplicando al 3 que ya estaba en el denominador de la fracción. Y entonces, ¿qué me quedó? 3 por 3, 9, y ahí expreso el resultado. Cuando llegué acá, que ya no tengo ninguna integral más para hacer, ahí ya estoy en el resultado de la integral. O sea, esta sería la función primitiva de la integral que estaba haciendo al principio.